Estamos con el concejal Maximiliano Fernández, concejal de la ciudad del bloque Juntos por el Diálogo Federal, y también ya vamos a estar llamando a Mariana Astorga, quien es directora de Atención Ciudadana y Documentación del Senado, y también concejal mandato cumplido por el mismo bloque Juntos por el Diálogo Federal. Maxi, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo te va? Este miércoles hubo sesión en el Consejo marcado por diferentes cuestiones. Tuvimos lo de los taxistas, pero también tuvimos lo de Erika Valdés. Fuiste quien promulgó o quien acompañó a la familia para que puedan venir al Consejo. ¿Cómo se gestionó eso? Bueno, nosotros generamos un pedido de informe hacia el Poder Ejecutivo ligado a la situación que ya es de público conocimiento que se dio, la trágica situación, entendiendo que hay una situación por resolver judicial y nosotros no nos vamos a involucrar en ese tema, que lo resolverá la justicia sobre el hecho, pero sí entendiendo que hay responsabilidades por parte de lo que es la Secretaría de Seguridad, de tener atención sobre esos puntos, y por parte de lo que es el Poder Ejecutivo en sí. Y de ahí nace el pedido de informe, lo hacemos con yo sigo diciendo mi compañera, pero por el trabajo que venimos realizando con Mariana Astorga. Y bueno, nos contactamos con la familia, le contamos que vamos a hacer esto, y ellos, bueno, acceden a venir al recinto, presenciar la presentación del informe, y ahí nace el pedido nuestro de que puedan expresarse dentro de la sesión. ¿Y cómo fue el clima ahí en el Consejo entre los concejales? Bueno, me imagino de respeto absoluto. Sí. Tengo que decir que, bueno, que el pedido de informe salió aprobado por unanimidad. Yo y esto corre por mi cuenta, más allá de esa gran foto y laureles de que a veces los pedidos salen por unanimidad, eh, apuesto y creo a la pronta respuesta de ese pedido de informe. Porque a veces después de ese gran marco donde todo queda aprobado y todos aprobamos, y bueno, y después las contestaciones... A la práctica no. Claro, a la práctica las contestaciones no llegan nunca y queda todo... Puntualmente, ¿qué es lo que se solicitó en ese pedido de informe? Bueno, mirá, se solicitan y que se informe sobre una serie de cuestiones que hacen, por ejemplo, a por qué la gente estaba solo en el lugar, si estaban los elementos primero se plantea por qué se da ese móvil en ese lugar. Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ese móvil en ese lugar? Y de ahí nacen las preguntas de por qué estaba sola la gente, por qué si está registrado en el libro de guardia que estaba sola, y por qué estaba sola, que creo que es una de las preguntas fundamentales que tiene que haber, si estaban todos los requisitos y las herramientas que se necesitan para generar esos controles en el lugar. Pero básicamente se centra en eso el pedido. Que como representante... Creo que esa va a ser la gran contestación de si pasó lo que pasó, por qué no alguien o sus compañeros no pudieron acudir, o podría haber sido de otra forma la situación. Sí, ya estamos en contacto con Mariana Astorga también. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas, Bauti? A todos los que están trabajando ahí y a mi compañero de bloque, sigo diciendo yo, Maxi Fernández. Él también lo acaba de decir, resaltando bueno que están trabajando en conjunto y que continúan trabajando en conjunto. Le preguntaba recién cómo se gestó este pedido de informe y posteriormente que pueda venir, que pueda ir al Consejo Deliberante la familia de Erika, puntualmente el hermano y el padre, ¿no? Bueno, en realidad Erika Valdés es una compañera, todo de conocimiento público que yo vengo de las fuerzas. Es una compañera, y cuando me enteré de la situación, que lo hice a través de los medios,
eh, directamente por la información que trascendía me daba cuenta que había algo que no funcionaba, que estaba mal, que era incorrecto, pero como bien dice mi compañero, nosotros no nos metemos en el tema judicial, pero había todo un contexto previo de seguridad hacia quienes nos cuidan, hacia quienes cuidan la vida y quienes tienen que garantizar los bienes de las personas, que yo, teniendo conocimiento del protocolo, me daba cuenta que no se había cumplido en absolutamente nada y que a Erika se la había dejado sola. Así es como primero me contacto con el abogado, con la familia, y hacemos este pedido de informe que por suerte siempre confía el chino y que por supuesto lo presenta y le pone el gancho y se sienta a hablar con los familiares y le dedica su tiempo Fernández, ¿no? Sí. Se habla de irregularidades. ¿Cuáles creen que son desde la primera falla hasta la última en este caso? Mira, en cuanto al protocolo, hay algo que a mí me hizo un clic, ni bien apareció, es que se lo caratuló directamente, y no estoy hablando en sí de la justicia, sino de cómo lo manifestaban los medios a través de las comunicaciones oficiales, que decían que en vez de ser investigación por causal de muerte, ya lo planteaban como suicidio, cuando nunca es así. Eso ya me llamó la atención. Y después, ahora sí, yendo directamente al protocolo, vos no podés tener en un dispositivo, en una garita, en un módulo, que en realidad son de prevención para hacer controles vehiculares o de motovehículo, no podés tener nunca un solo efectivo, o en este caso una sola efectivo, ¿sí? Porque vos necesitas alguien que pida documentación, alguien a 2 metros con la escopeta por si hay alguna resistencia o alguien que se quiera escapar de ese control, entonces se da como una voz de alto, se dispara, no se dispara a nadie, pero sí un disparo de llamado de atención, y otro que module por handy o por radio. O sea, cuando vos dejás un efectivo que tiene que cumplir esa función solo en un módulo, que tiene que hacerse cargo de su propia vida, de su propia arma reglamentaria, de su handy, del equipo fijo que hay dentro de los módulos, de los conos, de todo lo que eso implica, vos estás dejando a alguien solo, abandonado a la buena de Dios. Porque aparte, con mínima inteligencia que hagan los delincuentes o quienes quieran perpetrar algún delito, es muy fácil en esos módulos donde el policía que está dentro no tiene visión de nada, entrar a fuerza de una patada, de lo que sea, una puerta que es prácticamente aluminio, y hacerse de todo, inclusive de la vida. Entonces yo digo, ¿por qué la dejaron sola? En este caso fue con un desenlace tristísimo. Pero esto no es que le pasó a Erika Valdés, esto le pasa a muchos efectivos que están en esos módulos en la policía en Berisso. Y acá hay una responsabilidad no solamente de la cúpula policial, sino también hay una responsabilidad del municipio, porque no nos olvidemos que hay una resolución, la 341/20, donde desde el Ministerio de Seguridad y del Gobierno de la provincia le han dado más potestad a las municipalidades, inclusive más potestad que aquella 12.154 de las policías comunales de los distritos donde había menos de 65.000 habitantes, en la que nosotros no entrábamos. Bueno, con esta resolución se le da potestad, se le genera una mesa de coordinación local donde se tienen que poner de acuerdo en esa construcción mixta de la seguridad pública. Y esto no pasó, esto no existió. Y así como a vos la normativa te da potestad, también te da obligaciones. El secretario de Seguridad y el intendente tienen obligaciones hacia lo que pasa en la seguridad pública a través de esta norma, con los que nos cuidan y con los trabajadores de la seguridad. Eso por un lado, Bauti, y por otro lado, y esto lo tengo que decir una vez más con indignación y que también con profundo dolor, donde vos te das cuenta que no tienen las cosas claras desde el municipio,
es que frente al asesinato y a la muerte de Erika Valdés, no salió ninguna de las otras secretarías que salen a defender a las mujeres. Sí. Porque, y en el marco del Ni Una Menos también, que el miércoles estuvo repleto el consejo de los carteles de Ni Una Menos con los pañuelos. Pero vos viste a alguien de la Secretaría de la Mujer, de todas esas áreas que se haya acercado a la familia, aunque sea para darle el pésame, aunque sea para preguntar esto que nos preguntamos con Maxi, ¿por qué la dejaron sola? Entonces, ahí es cuando vos decís, ¿para quiénes son los derechos humanos? ¿Para quién es la ley de género? O sea, ¿para quién? Para los que ellos eligen, para los privilegiados, para los amigos. Ahora, si alguien es una trabajadora de seguridad y porque tiene un uniforme, la estigmatizamos y la dejamos a la buena de Dios. Esa persona no vale, esa vida no vale. Esa no entra en las de Ni Una Menos. Entonces, ahí es donde yo empiezo a sumar y a contar cuánta responsabilidad y culpa y cosas quiere ocultar el municipio de Berisso. Maxi, como representante, como concejal, ¿tenés idea si todas estas medidas que fallaron, como por ejemplo que esté sola en el módulo de Erika Valdés, hoy se reforzaron? No, bueno, eso es justamente lo que te iba a decir. No la quería interrumpir a Mariana. Yo quiero resaltar primero que Mariana no solo que pertenece y viene de ese seno de lo que son las fuerzas, sino que es una persona que se ha preocupado en el pasar del tiempo por involucrarse en estas situaciones, por estar al tanto, por informarse, por tener todas esas normativas al día, si se quiere. Lo otro que sí tengo que decir es que nosotros hemos generado una recorrida por algunos puntos donde están estos puestos que tienen esa función, que son las de poder interceptar vehículos, realizar operativos, y en muchas situaciones nos encontramos con una persona sola. Ya dejamos hasta, si se quiere, el sexo de lado, una cuestión de sexo de lado, una persona sola, que volvemos a lo mismo, entendemos que qué pasa si le pasa algo. Sí, o sea, hoy continúan muchos... Yo vengo de la profesión de electricista. La primera regla de un electricista es no trabajar solo. Porque si te pasa algo con tensión, el único que te puede acudir es otro electricista. Sí. Entonces, y me parece que hay situaciones en las que la necesidad de tener un compañero, de tener una persona con tu misma capacidad al lado, es inobjetable, es indiscutible. Nosotros hemos hecho alguna recorrida y hemos observado que esta situación no se ha modificado, que viene de arrastre, pero bueno, volvemos a lo mismo, no ya sobrepasando la situación de esta puntual, que si se quiere es un hecho ya consumado, lamentablemente. También es una pregunta para los que no han vivido esta situación y están en ese lugar. Sí, incluso el padre dijo que por ahí podría haber ocurrido otra situación, no necesariamente la muerte de un policía, como fue el caso este. Tenemos ahí el video, no sé si ahí lo están poniendo, de lo que decía una de las familiares, precisamente la sobrina, si no tengo entendido. Ahí está, a ver, lo ponemos. Adelante. ¿Cómo era el día a día de ella? No, es que no sabemos. Ella siempre estuvo en la patrulla manejando por la ciudad y ella siempre elegía eso. Hasta que llegó esta carta y ahí nos dimos cuenta que el jefe de ella la mandó ahí de modo de castigo, a la cual también estuvo ahí sola porque el compañero le daba parte de su sueldo a los superiores para no estar en ese lugar y que ella quede sola. Bueno, ahí vemos y hace una denuncia una de las familiares de Erika, que es que muchos policías entregan parte del sueldo a sus superiores para no ir a cubrir, en este caso, determinados módulos como es el que se encontraba Erika. Mira, yo no puedo... Bauti, perdón. Maxi. Sí. Perdón, no, el año pasado, creo que el año pasado hicimos un pedido de informe con respecto a eso también desde el bloque.
donde lo que solicitábamos era saber cuántos efectivos reales tenía el distrito de Berisso y cuántos cumplían funciones en los distintos dispositivos. Cuestión que nunca fue respondida. Nunca fue respondida. Y también un poco lo que llama la atención es que hoy vuelve a estar a cargo de la cúpula policial de Berisso el comisario inspector Fernando Díaz, que se había ido, digamos, no en las mejores condiciones. Bueno, parece que tienen que cerrar algún ciclo para que lo hayan traído de nuevo. Y quiero aclarar que en esto también hay responsabilidad del municipio, porque ningún jefe de departamental, en este caso de estación, puede asumir la titularidad en Berisso si no tiene el visto bueno del intendente de Berisso y del secretario de Seguridad. Por lo tanto, que esté sentado ahí de nuevo Fernando Díaz, después de haber pasado mucha agua bajo el puente, después de los hechos de la fracción de la UOCRA, de los tiroteos, de haber sido quien entregaba las llaves para que entraran los productores en la 12 al fondo, por orden del abogado de Iván Tobar. A ver, después de todo eso que pasó con Fernando Díaz, para que hoy vuelva a estar sentado ahí y maneje la seguridad en el municipio de Berisso, es porque el intendente dio su aprobación. Maxi, ¿tenías algo para decir? Sí, que te podría decir, lo que te iba a decir es, nosotros no podemos corroborar a ciencia cierta si eso es real o no es real. Lo que sí podemos decirte es que nosotros ya hace prácticamente un año y meses presentamos un pedido de informe justamente, como te decía Mariana, solicitando que nos brinden esta información de cuántos son los efectivos, de quiénes son los que están en una situación de carpeta médica. No pedíamos nombre y apellido, sino que pedíamos cantidades, que se entienda bien, esto no es hacer una purga de nombres, sino saber cuáles son las cantidades reales con las que cuenta el municipio de efectivo. Como uno también tiene el derecho y la obligación de saber cuántas son la cantidad de móviles policiales y en qué condiciones están esos móviles. Lamentablemente pasó ya un año y meses y no tuvimos nunca ninguna contestación. Y con algunas cuestiones parece que transitamos un camino de tinieblas. Sí. Todo lo que vamos viendo es lo que uno ve a tacto. No es algo que quede volcado en papel y que sea respondido por una autoridad con el respaldo de esa autoridad. Y referido a esto que mencionabas de cuántos policías hay, cuántos vehículos, ¿se anuncia mucho o se viene anunciando ya desde el año pasado la incorporación de nuevos vehículos a la flota municipal? ¿Esto se ve reflejado en la calle? Bueno, nosotros hace un tiempo atrás tuvimos una entrevista acá y yo te dije, el intendente anunció, hay anuncios que se vienen repetidos, es una repetitiva en el tiempo del mismo anuncio. No solamente ha pasado con los vehículos policiales, ha pasado planta de agua. La planta de agua, hace 3 inauguraciones de sesiones que se inaugura una planta, se plantea la llegada de una planta de agua, se plantean nuevos patrulleros. Yo creo que hay un punto donde el discurso político y la furia esa de agitar a las masas con el aplauso y la foto escénica está bien, pero después hay 364 días del año que hay que afrontar realidades, que esos recursos tienen que estar, porque esos recursos demandan salvar vidas, porque esos recursos demandan tener menos problemáticas de robo, porque esos recursos demandan tener a los agentes con las condiciones que tienen que tener de salubridad, de armamento. O sea, hay, más allá de ese día de la gran foto en el anuncio, hay 364 días Sí. que hay que afrontarlos y hay que brindarle ese mínimo servicio a todos los vecinos. Hablando de realidades, Maxi, surgieron muchísimas problemáticas de inseguridad en los últimos días, específicamente en colegios, iglesias, instituciones como son clubes también. ¿Qué le transmiten los vecinos referido a las situaciones de inseguridad que se están viviendo en la ciudad? La palabra se resume a tierra de nadie.
O sea, vos hablás con cualquier vecino y lo que te dice, no, lo que pasa es que Berisso hoy es tierra de nadie. Te dice eso, Berisso Y hoy en es ese, tierra de nadie. y en ese sentido, Bauti, déjame también aclarar esto, que a veces es terquedad, es poner por encima las diferencias políticas, por encima de una agenda en común que deberíamos tener, ¿no? Para resolver la cotidiana a los vecinos. Nosotros también presentamos el tema de los corredores seguros y lo presentamos en función de eso, de las situaciones de las escuelas, de las situaciones de las instituciones como las parroquias, los templos, los clubes, lo que ocurre durante el receso. Acordémonos que ahora viene un receso, no va a faltar mucho para el receso por las vacaciones de invierno, y lo presentamos y es algo que no implica mucho costo, o sea, es una idea que hace, digamos, activar resortes de la comunidad, como son también los comerciantes, y es para ayudar a eso, a cumplir con esos corredores seguros y evitar todas esas situaciones. Y sin embargo no se aprobó, y no se aprueba porque sale de otro bloque. O sea, en definitiva, pesa más lo coyuntural y pesa más las diferencias partidarias que el bien común. Y la verdad es que nosotros queremos seguir dando la batalla en eso. O sea, nosotros queremos seguir peleando por el bien común para ver cómo lo resolvemos el día a día a los vecinos y no con las peleas internas o partidarias para ver cómo los dejamos abandonados. Porque también es dejarlos abandonados. ¿Por qué dejarlos abandonados? En algún momento la política se tiene que hacer cargo y empezar a resolver las cosas. No a utilizar a la política para ver cómo llego al cargo y después hago lo que se me da la gana en contra de los vecinos. Tengo entendido cuando ustedes hablaban de estadísticas o de presentación de pedido de informe que en Berisso existe un observatorio estadístico o algo por el estilo, o hubo un proyecto. ¿Eso hoy está reflejado en los datos? Tengo el Observatorio Municipal de Seguridad. Ese existe, no es que no existe. La realidad es que los contactos del observatorio son prácticamente nulos. Después hay obligación por parte de cada funcionario, más allá de un observatorio. Yo a lo que voy es, a ver, cuando vos vas a la realidad de lo que sucede en el municipio, en el distrito, robaron en Montevideo y 7. En un kiosco, sí. Montevideo y 7. O sea, no hay cosa más céntrica que eso. En Montevideo O sea, 21 hace poco Montevideo también. 21, o sea, robaron hace varios meses atrás, Montevideo 28, a una chica, una nena, a las 5 de la tarde. No estamos hablando de que eran las 3 de la mañana, de que no había nadie en la calle, de que estaban todos los negocios cerrados. O sea, no. Estamos hablando de horarios. O sea, si sucede eso en plena Montevideo, en pleno horario, en el horario más álgido de la ciudad, ¿qué queda para el resto de la ciudad en las afueras? Pero esta conversación la tenemos, lamentablemente la tenemos en muchos aspectos. La sesión esta, no, la anterior, estuvimos discutiendo una parada de micro en el Carmen. Una parada de micro en el Carmen. Sí. Entonces, si estamos discutiendo una parada de micro en el Carmen y no existe la posibilidad de hacer una parada en el micro en el Carmen, bueno, muchachos, cerremos todo y vayámonos a casa. Cerremos todo y vayámonos a casa. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que realmente no está funcionando. Y ya, hay un punto que no se sabe si es una cuestión de falta de conocimiento sobre sobre cómo se tiene que actuar, si es poca empatía, si es falta de decisión política, si es inexperiencia política, si es viveza política, si es desacuerdo con el resto. O sea, porque se van agregando pequeños condimentos y las soluciones de fondo, para lo que yo te digo de esos 364 días del año, no llega. Mariana.
No, mirá, con respecto al observatorio que vos estás planteando, el observatorio es el observatorio de seguridad vial, o sea, es específico. No es el observatorio de seguridad en términos generales, por lo tanto, y tampoco tienen estadística. De hecho, ya lleva, calculo yo, más de 2 años que no se reúne ese observatorio de seguridad vial. 2 años, Mariana. Una de las... ¿Cómo? Hace 2 años que no se reúne. Es más, te digo algo más. Los últimos que participaron de ese observatorio, el secretario de Seguridad era Ruiz, el jefe departamental era González, Daniel González, ¿no? Otro emblemático, bancado por el municipio, ¿no? Y vuelvo a reiterar, era exclusivo sobre lo vial, no sobre la seguridad en general. Por eso digo, a ver, hay una ausencia, y la ausencia tiene que ver con la mediocridad, tiene que ver con la mezquindad política, es decir, che, vamos a ponernos de acuerdo para resolver cosas que no nos va a salir mucho, y podemos acercar una solución. ¿Qué? O sea, a veces yo digo, no puede ser que mi interés partidario y político esté por encima del interés común. Es imposible, o sea, no estás haciendo realmente política, estás haciendo politiquería. Sí, que dicho sea de paso, hablabas recién del tránsito y la seguridad vial. Berisso también está siendo afectada por muchos choques, mucha inseguridad vial, producto por ahí de falta de gestión en algunos aspectos, más que nada por ahí también a la salida de los colegios. Antes veíamos... por lo menos yo veía en algunos colegios a la salida agentes de seguridad vial ordenando el tránsito. Hoy yo no lo veo más, pero antes por ahí había un poco más de presencia policial y de oficiales de seguridad vial. Hoy no se ve eso. Y también estamos en la presencia de por lo menos 2 choques por día, 1 por día o más, ¿no? Bauti, y también quiero aclarar que acá hay responsabilidad de los concejales y del Consejo Deliberante, porque nosotros desde nuestro bloque, inclusive antes, en el 2021, nosotros trabajamos en función de neutralizar algunas situaciones que ocurrían en lugares claves de la ciudad. Entonces trabajamos en función de eso, pidiendo semáforos con 4 tiempos, por ejemplo, en la 122 y calle 7, ¿no es cierto?, la ex 64, para que acompañara lo de 66. Se presentó el proyecto para habilitar la 9, que girara hacia la avenida 66 Juan Domingo Perón. O sea, se hicieron varias cosas para que hubiera fluidez en el tránsito vehicular. Recuerdo que en los últimos tiempos, y Maxi no me va a dejar mentir, a través de la Secretaría, que creo que ahí estaba involucrado transporte, qué sé yo, modificaron todo. Hicieron, por ejemplo, la 64, que inclusive lo hicieron antes de ser aprobado, porque ellos tienen mayoría en el Consejo, de hacerlo de una sola mano a la 64, sin haber previsto decir, bueno, si eso va a ser de una sola mano, ¿cómo habilitamos otra calle que nos haga? Lo mismo pasó cuando ingresás a la escuelita René Favaloro, sobre 122. Lo mismo pasó en el barrio Villa Progreso. Entonces digo, los concejales no pueden mirar para otro lado, porque ellos después levantan la mano para aprobar algo que viene del Ejecutivo, sin ni siquiera mirar el trabajo que se hizo previo y sin ni siquiera ir a hablar a los barrios con los vecinos. Nosotros hemos presentado y han ido vecinos de Villarruello diciendo somos rehenes en nuestro propio barrio. No podemos ingresar. Para ingresar tenemos que hacer 3-4 cuadras de más, porque no podemos ingresar por cómo está el sentido del tránsito. Y sin embargo, se comprometieron que sí, que lo iban a ver, y no lo hicieron. Entonces, improvisan, no planifican, y lo que es más grave, no hablan con los vecinos. Porque si vos hablas con el vecino, por lo menos vas a asumir, mirándole a la cara, cierto compromiso. Ahora, si vos sos un concejal de espaldas a los vecinos,
que cada 2 por 3 te sacas una fotito para decir estoy cerca del vecino, pero en realidad no es así, y es muy común que puedan pasar estas cosas, ¿entendés? Es muy común. Tenemos ahí el video del padre de Erika Valdés en el consejo, lo vamos a poner a ver lo que decía. A ver, adelante. El secretario de Seguridad de Berisso vive a 2 cuadras de mi casa, a 2 cuadras, y no se acercó ni siquiera a darnos el beso. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, es un día para nosotros bueno porque quiero que incorporen a mi hija en el listado de una menos, porque mi hija no se suicidó, a mi hija la mataron. Después, ¿por qué estaba sola en el módulo de pasó lo que pasó, pero podía haber pasado otra cosa, se podía haber desmayado, golpeado la cabeza y estaba sola. No tenía quien esté con ella, quien la cuide. No sé por qué la dejaron sola, por qué la descuidaron. No sé si era el caso, pero yo lo voy a decir. ¿Por qué el municipio hasta ahora no se acercó ni siquiera a darnos la mano? No se acercó nadie. El secretario de Seguridad de Berisso vive a 2 cuadras de mi casa, a 2 cuadras. Y no se acercó ni siquiera a darnos el beso. Bueno, ahí pasa la declaración del padre. Ayer tuve una comunicación informal con el secretario de Seguridad, Gabriel Marote, referido a esta publicación que se hizo en La Hora Berisso, la cual me respondió y me dijo que el día del hecho él llegó al hospital a los 15 minutos. Estoy leyendo textual el mensaje. Ahí se presentó y tuvo el primer contacto con Jonathan, el hermano, luego del fallecimiento de Erika, cerca de las 12:30. Saludé a la madre y al padre y les di mi saludo. Y también pasé a saludar el día del velorio, aclara Marote. Cuando la familia empezó a poner en tela de juicio el procedimiento y el suicidio de Erika, habla de suicidio el secretario en este mensaje, hablé con la fiscal y le pedí que reciba a la familia y hablé 2 veces ese día con Jonathan y le aclaré que lo llamaba a él porque no quería molestar al padre y a la madre. Luego del cambio de fiscal, volví a llamar a Álvaro Garganta para pedirle que por favor ponga todo a disposición de la familia, cosa que me garantizó. Y ahí volví a intentar comunicarme con Jonathan 3 veces y nunca me contestó. Le envié un mensaje de texto poniéndome a disposición y pidiendo que me avise cuando podía llamarlo, cuando volví a llamarlo al otro día, e insistí y luego entendí que no tenía interés de hablar conmigo y no volví a molestar. Esto aclaró el secretario de Seguridad. ¿Qué le dijo la familia respecto a esto? ¿Hubo una comunicación? ¿No hubo una comunicación? Mirá, yo voy a tratar de ser lo más respetuoso posible para con la familia. Por supuesto. No voy a poner, ni se me va a ocurrir poner en cuestionamiento lo que el padre dijo en términos públicos. Lo único que voy a decir es que más allá de lo que pueda decir el secretario de Seguridad, es secretario de Seguridad y él tiene ciertas obligaciones, desde la función y desde lo humano en la función que cumple. Creo que con eso está más que todo dicho. Yo por una cuestión de respeto, los otros días cuando se dio esto en la sesión, yo no hice alocución, podría haber hablado del expediente, podría haber, y por una cuestión de respeto justamente a la familia, no lo hice. Me parece que hay cuestiones que no tienen que caer en botín político. No es mi costumbre, nunca fue mi costumbre, ni la de mis compañeros de bloque, tomar estas cuestiones como botín político ni mediatizarlas en términos políticos. Sí entendemos que la familia tiene que ser visibilizada en su reclamo, sí entendemos que esa visibilización no se tiene que perder en el tiempo, en pos de que este reclamo que hacen ellos, que es un grito en el medio del desierto, porque es un grito en el medio del desierto, se escuche, se le dé seguimiento, se le dé una contestación, no solamente en términos legales, que lo resolverá la justicia, pero no solamente en términos legales, sino en los términos humanos, de sentimientos. No sé si logro explicarme lo que estoy diciendo.
por eso no voy a, no quiero introducirme en esta situación. Podría decir un montón de cosas, porque hay un montón de cosas para decir y es una discusión que si yo la tengo que sostener, la sostendré con el secretario de Seguridad en otros términos, discutiendo en otro paraguas y con otra amplitud sobre un montón de hechos que producen o que se producen por falta de gestión justamente o de cumplimiento de su función. Pero en este caso puntual voy a mantener esa línea de respeto, no voy a hacer alusión, te vuelvo a decir lo mismo. Podría tener un libro, podría escribir un libro, porque hay una serie de situaciones que se vienen dando en este proceso en el que este hombre es el secretario de Seguridad, que dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear en su función y como funcionario. Bien. En su función y como funcionario. Se vienen dando una cadena de situaciones desde hace más de 2 meses, o mejor dicho, desde el mes de diciembre, donde ha tenido conflictos y ha faltado a muchos compromisos. Y esto yo lo sé porque esas personas han venido a plantearnos a nuestro bloque esta situación. Entonces, no quiero involucrar la situación de la familia con el proceso o con el mal proceso de gestión del funcionario. Sí, Mariana. No, Bauti, a mí me sorprende porque lo que te está planteando Marote me suena más a la actitud mezquina, de la actitud de manipulación emocional que yo creo que ha tratado de realizar en su momento el comisario inspector Fernando Díaz cuando todavía no tenían noticias y estaban en el hospital, que supuestamente tenían que darle la noticia de que había fallecido, que la estaban operando a Erika, y le muestra por celular la foto de una supuesta carta de su hermana al hermano, en un momento terrible, donde supuestamente esa carta tendría que estar en cadena de custodia como prueba y tendría que ser elevada a la fiscalía sin que sea mostrada a nadie, y sin embargo creo que se la muestran para tratar de cerrar el círculo, se suicidó. Si en ese contexto Marote fue y saludó, la verdad poco importa, porque la responsabilidad de que Díaz esté sentado ahí, reitero, es del municipio de Berisso, de Marote y del intendente Fabián Cagliari. Muchísimas gracias, Mariana. Ahí, perdón, sí, cerrá la idea. ¿Cómo? Cerrá la idea. Perdón, te interrumpí. No, que me suena sinceramente, yo diría sospechoso, lamentablemente, ¿no? Lo que él manifiesta, porque tampoco es necesario que le vaya a pedir a ningún fiscal que reciba a la familia. Él lo que se tiene que preocupar ahora es qué medidas se están tomando después de lo que pasó en los módulos. ¿Por qué pasó lo que pasó en los módulos como secretario de Seguridad? ¿Por qué no se fijó que había efectivos que están solos en los módulos? Algunos inclusive son administrativos y no portan arma. De eso se tiene que encargar Marote si realmente no quiere que vuelva a pasar lo que le pasó a Erika Valdés. Clarísima, Mariana, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Gracias, Maxi, por venir y acercarte.